En lo más profundo de nuestro ser existe una tensión constante entre el anhelo de plenitud y la exigencia de producir resultados tangibles. Sentimos el tirón del esfuerzo insistente, esa promesa de que, si trabajamos lo suficiente, conquistaremos el éxito, la riqueza y la felicidad. Pero en esa carrera despiadada se ahoga el susurro de nuestra propia esencia y descubrimos que por más que empujemos, el vacío interior persiste. Ahora imagina por un instante que la verdadera llave de la abundancia no yace en el sudor de la frente, sino en la vibración de tu energía, en la calidad emocional que cultivas y en la convicción de que ya eres merecedor de todo cuanto deseas. Cuando abrimos los ojos a esta posibilidad, el conflicto interno se transforma. Dejamos de luchar contra la corriente para fundirnos con ella, reconociendo que cada pensamiento y cada emoción actúan como imanes que atraen circunstancias afines. En ese despertar, la transformación suscita un cambio sutil, pero poderoso. Comprendemos que no somos víctimas de las condiciones externas, sino alquimistas de nuestra propia realidad. Y, al alinear nuestra frecuencia con el estado de abundancia, la manifestación se convierte en el reflejo natural de nuestro campo energético. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy. El alba despuntaba sobre la ciudad de Madrid cuando Javier abrió los ojos con un hormigueo de inquietud en el pecho, como si el día presentara su desasosiego. Tendido sobre su cama, contaba los minutos para incorporarse y, sin embargo, notaba que algo en su interior se resistía a aquel ritual mecánico. El primer rayo de sol se coló por la persiana a medias bajada, iluminando el polvo en el aire y marcando con precisión la distancia que lo separaba de su ventana. Un espacio físico tan evidente como la brecha que sentía entre su vida exterior, su apartamento moderno, su empleo en una agencia de publicidad de renombre, y esa pulsión interna que lo urgía a encontrar un sentido profundo. Cada mañana era un desfile de obligaciones: revisar el correo, asistir a reuniones, presentar propuestas. Y sin embargo, cuando la oficina de diseño digital y las risas polvorientas de los colegas se asentaban en su memoria, descubría que aquella aparente plenitud no llenaba el hueco que latía bajo su costado. Con el paso de los días, esa insatisfacción se volvió más aguda. Javier se obligaba a sí mismo a cumplir objetivos trimestrales, a cerrar ventas y a dibujar campañas virales que enriquecían a otros mientras él se empobrecía de motivación. En una de esas jornadas interminables, un martes cualquiera, ocurrió un desliz. Al mirar su reflejo en la pantalla apagada del ordenador, vio no solo sus ojos cansados, sino también un rescoldo de esperanza sofocado tras el cristal. Fue entonces cuando, en el centro de la vorágine de deadlines, una pequeña voz interna le susurró: «¿Y si la abundancia no depende de cuánto te esfuerces, sino de cómo te sientas?» Él la ahogó primero con café y más trabajo, pero el murmullo se convirtió en un latido irregular que retumbaba en cada rincón de su cuerpo. El miedo a abandonar la seguridad de sus hábitos creó un cortocircuito en su confianza. La idea de soltar la coraza de la productividad lo paralizó. ¿Cómo sostendría su nivel de vida sin la certeza de los chequeos corrientes? Su mente se agitó en una tormenta de argumentos. El mundo recompensa al que arriesga con horas extras. Tener prestigio profesional te define. Solo el esfuerzo te otorga estatus. Sin embargo, cuanto más rebatía ese pensamiento, más vibraba en su interior la fisura de un conocimiento desconocido. Algo diferente tenía que existir, un modo de atraer recursos sin desgastarse en la lucha. Este era el llamado a la transformación, una invitación a cuestionar las reglas no escritas que regían su realidad. Una noche, tras un desayuno tardío y varias tazas de té sin mucho sabor, Javier se topó por azar con un podcast de Neville Goddard. La voz del mentor emergió como un suave oleaje que acariciaba la costa de su conciencia. Hablaba de la imaginación creativa, de sentir el deseo cumplido y de persistir en la emoción hasta que el universo respondiera. Mientras la lluvia tamborileaba en el tejado,
Algo en él cedió, permitió que aquellas enseñanzas penetraran sin el filtro de la duda. Neville afirmaba que la emoción era la clave, que la energía que uno vibraba era el imán que atraía las personas, las oportunidades y las circunstancias adecuadas. En ese instante, un destello de asombro lo recorrió. Comprendió que su vida cotidiana era un lienzo en blanco esperando la pincelada de su estado emocional. Al día siguiente, obligado por una intuición más fuerte que la razón, practicó un experimento sencillo. Antes de levantarse, cerró los ojos y evocó la sensación de plenitud como si ya existiera. Se imaginó caminando por una ortiga de luz dorada que brotaba de su pecho, expandiéndose hacia sus manos y luego hacia el mundo. Sintió la tibieza de esa energía fluir por sus venas y cuando abrió los párpados respiró diferente. Ya no llevaba el peso del deber, sino la ligereza de quien confía en su propia sintonía interior. Al desayunar, agradeció el sabor de cada bocado, no como un mero trámite matutino, sino como una celebración de la vida en cada célula. Esa mañana, el tráfico pareció suavizarse y el barista le regaló una sonrisa distinta, como si su vibración hubiera alterado el pulso del entorno. Con cada día que pasó, Javier combinó su rutina profesional con prácticas energéticas. Durante sus trayectos en metro, cerraba los ojos y repetía mentalmente frases de expedita gratitud. En el ascensor, hacía mini visualizaciones de proyectos exitosos, sintiendo el orgullo y la alegría interior antes de presentarlos. En la sala de reuniones, respiraba con atención plena, enfocando la emoción en la resonancia que quería crear. Al principio, todo le pareció inocente e ingenuo, casi infantil. Pero la primera evidencia llegó sin aviso. Un cliente que llevaba semanas indeciso firmó un contrato millonario poco después de una conversación en la que Javier transmitió entusiasmo auténtico y calmado. No había argumentos adicionales, solo una nota de confianza vibracional. Fue la confirmación de que la emoción auténtica, sostenida con convicción, era la fuerza motriz de la manifestación. Poco a poco, aquel espacio de duda cedió su lugar a una chispa de curiosidad más audaz. Una tarde de verano, mientras paseaba por el Retiro, observó cómo las hojas doradas bailaban sobre el estanque con un ritmo ancestral. Sintió que la naturaleza le mostraba un espejo viviente de las enseñanzas de Neville. El agua recibía cada piedra y respondía con ondas perfectas. Comprendió entonces que su propia frecuencia era la piedra y la vida, el estanque. Por cada pulso de vibración, el universo devolvía un eco fiel. En ese instante, supo que la manifestación no era un choque, sino una conversación entre su intención y la respuesta inteligente del todo. La resistencia volvió a surgir cuando recibió una invitación inesperada, un retiro intensivo sobre la ley de la atracción y la vibración emocional, impartido por un grupo de instructores formados en las técnicas de Goddard. La oferta prometía inmersión total durante un fin de semana en la sierra, lejos de distracciones. Javier sintió el vértigo de lo desconocido y las cadenas de su rutina lo retuvieron un momento. La seguridad de sus horarios, de su ciudad, de sus relaciones, lo seducía con una falsa sensación de control. ¿Y si pierdo el ritmo profesional?, se preguntó con ansiedad. Sin embargo, esa misma pregunta era el signo de que algo más grande llamaba a su puerta, un pasaje hacia una comprensión viva de cómo su energía podía, de hecho, sustituir al esfuerzo como motor de los resultados. Esa noche, antes de dormir, Javier se sentó junto a la ventana de su dormitorio, encendió un incienso suave y dejó que el humo danzara en la penumbra. Cerró los ojos y repitió mentalmente: acepto abrir mi campo a la abundancia que ya es mía. Sintió su cuerpo vibrar como un ala de mariposa temblando en el aire, y en el silencio absoluto
emprendió la decisión de inscribirse en el retiro, consciente de que cruzar ese umbral era responder al llamado más importante de su vida, dejar de luchar contra la realidad para iniciar la danza energética que inaugura toda manifestación auténtica. Javier llegó al retiro inmerso en un paisaje de pinos silvestres y rocas antiguas, donde el aire olía a tierra mojada y promesas de renovación. Apenas bajó del coche, sintió el peso de su propia expectativa aflojarse. El murmullo del viento entre las copas le susurraba que aquí nada era establecido, que todo podía nacer de nuevo según la frecuencia que él eligiera. Los instructores, ceñidos a la voz suave de Neville Goddard, los guiaron a una cabaña de madera rodeada por el canto de un arroyo. Y en esa primera noche, bajo un manto de estrellas, Javier experimentó la ceremonia del ver y sentir. Cada uno cerraba los ojos, evocaba un sueño cumplido y lo inundaba de emoción hasta palparlo como si fuese real. El ejercicio duró horas, pero a él le pareció un instante. En su interior se formó una chispa de certeza, como si la energía latente de su corazón hubiese logrado materializarse en el silencio del bosque. Al alba del segundo día, los participantes entraron a una sala diáfana donde colgaban espejos de bordes desgastados. Allí, cada uno se colocó frente a su reflejo y pronunció en voz alta la afirmación diseñada por Neville: «Mi deseo ya está cumplido y lo vivo ahora». Cuando llegó su turno, Javier sintió un estremecimiento. ¿Podría sostener esa afirmación sin titubear, sin que la duda lo arrastrase? Por un instante, su mirada tembló, pero redirigió su foco a la respiración, sintiendo cómo cada aire que inspiraba le recordaba que su energía no era un recurso finito, sino un manantial inagotable. Pronunció la frase una y otra vez, mientras el espejo absorbía su vibración, y al final percibió un calor suave en el plexo solar, como si dentro suyo algo se hubiese acomodado en su lugar correcto. Entre los ejercicios grupales, se enfrentó a la práctica del juego de la piedra y el lago. Cada uno lanzaba un guijarro al estanque y observaba las ondas que generaba, trasladando esa experiencia a un deseo personal. Javier contempló el agua clara y recordó la escena cotidiana de su oficina, donde un proyecto inacabado yacía en un cajón digital. Con el mismo gesto, visualizó una propuesta terminada, presentándola con confianza a un cliente ideal. Lanzó su piedra imaginaria y sintió la vibración inicial de entusiasmo expandirse hasta tocar la superficie de su conciencia. Al cabo de unos segundos, en el silencio del bosque, creyó oír un eco tenue, una percepción de que ya estaba en marcha, que la primera onda estaba gestando la siguiente sin su interferencia directa. Durante el almuerzo, Javier se sentó junto a una joven diseñadora de sonido que compartía su fascinación por la teoría de campos energéticos. Ella le contó que tras integrar los ejercicios de Goddard en su rutina, había comenzado a recibir encargos para bandas sonoras sin haber buscado activamente clientes. Al escucharla, Javier comprendió que su propia frecuencia estaba dialogando con el universo creativo, tejiendo sinergias invisibles pero palpables. Aquella tarde, mientras el sol jugaba a filtrarse entre las ramas, practicaron una improvisación conjunta. Él visualizaba un flujo dorado que nacía de su corazón y ella traducía esa vibración en notas musicales que acariciaban el aire. Esa improvisación fue su primer experimento de comanifestación consciente, donde dos campos energéticos se armonizaron para crear algo nuevo y sorprendente. Al tercer día, en el momento de la clausura, el grupo formó un gran círculo alrededor de una hoguera. Cada participante compartió una breve experiencia de manifestación durante el retiro y Javier relató cómo, pese a las dudas iniciales, había sentido cómo su intención ya latía fuera de él. Cuando le llegó el turno, el fuego danzó y proyectó sombras danzantes en su rostro. Al hablar, descubrió que sus palabras fluían con una autoridad suave, sin vanidad, pero con la firmeza de quien sabe. Su testimonio finalizó entre aplausos y miradas cómplices.
había ocurrido algo inesperado, una resonancia tan profunda que parecía trascender el propio retiro. De regreso a Madrid, Javier se encontró con que su mundo cotidiano se desplegaba como un escenario maleable. El gesto que meses atrás habría desatado tensión, el correo de un proveedor con cambios de último minuto, ahora le provocó curiosidad. Al abrir el mensaje, respiró con calma y visualizó la conversación transformándose en una solución creativa. Respondió con una propuesta de colaboración distinta y el proveedor contestó con entusiasmo. Su fluidez interior se tradujo en agilidad exterior. Inspirado por esta nueva constancia, decidió estructurar su día con secciones de práctica energética y acción creativa, como si alternara olas de mar y retrocesos suaves, todo en simbiosis. Un mes después, enfrentó el desafío más grande desde que inició su viaje. La agencia que le había confiado un proyecto de alto presupuesto declaró una reestructuración inesperada y retiró los fondos. Ese golpe profesional amenazó con arrastrarlo de vuelta al viejo patrón de urgencia y sobreesfuerzo. Pero antes de ceder, detuvo su impulso habitual. Se permitió sentir la ola de decepción y la ola de ira, sin juzgar ninguna. Luego, sentado en su sillón favorito, cerró los ojos y evocaba la emoción de satisfacción plena, como si el proyecto ya estuviera en marcha. Mantuvo esa frecuencia durante minutos, hasta sentir un temblor suave en su pecho. Con la tranquilidad del lago sereno, escribió un mensaje al director de la agencia en el que agradecía la oportunidad brindada y proponía un nuevo enfoque, uno que requería menos inversión inicial, pero mayor co-creación con el equipo interno. Esa propuesta, nacida de su campo energético optimista, reabrió el diálogo y terminó por obtener una aprobación parcial que le permitió reactivar el proyecto bajo condiciones inéditas. Al ver aquel nuevo acuerdo cobrar vida, Javier entendió con más fuerza que nunca que la última prueba no era externa, sino interna. Sería sencillo mantener la vibración alta cuando todo salía bien, pero el verdadero reto consistía en sostenerla ante la adversidad. Cada vez que surgía un revés, un cliente impaciente, un comentario crítico, un plazo inesperado, él regresaba a su mantra meditación: soy la frecuencia que deseo vivir. Así, reconectaba con su centro y emanaba la misma resonancia en sus palabras y acciones, moldeando la realidad en coherencia con su energía interior. Su cuarto mes tras el retiro marcó un hito. Por primera vez, organizó un seminario en línea sobre abundancia vibracional. El programa combinó teoría, ejercicios prácticos y momentos de silencio guiado. Los cientos de asistentes vinieron con dudas y urgencia, pero al experimentar en tiempo real el cambio de vibración, muchos compartieron testimonios de insights profundos y pequeñas manifestaciones inmediatas. Javier moderaba cada sesión con humildad y certeza, sin hablar de él en términos de maestro, sino como un compañero que mostraba el camino recorrido. La respuesta abrumadora lo conmovió. Sabía que había activado un catalizador de transformación colectiva. Días después, recibió un mensaje inesperado de una vieja amiga de la universidad. Le proponía colaborar en un proyecto social que necesitaba de dinámica creativa para recaudar fondos. Su primera intuición fue reconocer el temor al fracaso público, pero recordó su práctica de autoobservación sin juicio. Permitió que el temor se expresara. Luego volvió a su espacio interno y evocó la emoción de contribuir con impacto positivo. Esa vibración le trazó una nueva propuesta y el proyecto cobró vida con más rapidez de la que había imaginado. Se sumaron voluntarios, patrocinadores y una energía comunitaria que superó todas las expectativas iniciales. En la intimidad de su apartamento,
Javier contemplaba cómo su vida exterior se había convertido en un espejo fiel de su paisaje interior. Entendió que la abundancia no era una meta distante, sino un flujo ininterrumpido que emanaba de su campo energético. Cerró los ojos y rememoró cada fragmento de la historia, el reflejo roto en la pantalla del ordenador, el podcast de Neville Goddard, la chispa en la cabaña del retiro, las decisiones hechas desde la sintonía interna. Cada paso había sido un acorde en la sinfonía de su transformación. Esa noche, mientras la ciudad se calmaba, tomó una hoja de papel y escribió una breve nota: soy energía, soy abundancia, soy creación. La deslizó en un marco sobre su escritorio, no como un mantra vacío, sino como un recordatorio de que su verdadera obra maestra era la vida misma. Entonces se levantó, miró por la ventana las luces parpadeantes de Madrid y sonrió con plena gratitud. Aquella sonrisa no era fruto de un logro aislado, sino el reflejo del estado de ser que había cultivado, una vibración de abundancia que se extendía más allá de sus paredes, tocando corazones y desencadenando nuevas armonías en el mundo. Y en ese momento supo que la llave de la abundancia siempre había estado en su energía, no en su esfuerzo.